Nadie imaginó que este sería el último año nuevo chino en la historia de la humanidad. Con una erupción de manchas solares sin precedentes, llegó una ola de frío. Desde entonces, el mundo jamás volvió a ver la primavera. En tan solo 3 días, la temperatura global cayó de repente a 50 grados bajo cero, y el tren de regreso en el que viajaba quedó atrapado en medio de las montañas por culpa de aquella intensa nevada. A medida que la temperatura exterior caía en picada a 100 grados bajo cero, el sistema eléctrico del tren colapsó por completo. La gente dentro de los vagones empezó a matarse a golpes por saquear los suministros. Y mi novia, Liu Ruyan, solo para conseguir un abrigo térmico, me engañó para que saliera a limpiar la nieve acumulada en las puertas. Y en cuanto se abrieron, esa maldita me empujó fuera del tren. Morí congelado, pero al abrir los ojos, volví a estar con ella, a punto de subir a ese tren de pesadilla. Pero esta vez no, me arremé con acento agudo hasta los dientes y me bajé antes de tiempo. Sin mirar atrás, caminé entre la nieve siguiendo las marcas que yo mismo había dejado. Y regresé a la calidez de mi búnker antiaéreo. Nadie sabe que he renacido, ni nadie sospecha que ese tren de regreso al trabajo después del año nuevo se convertirá en un viaje hacia la muerte. En ese momento, sentí una corriente de aire cálido golpeando mi rostro. Abrí los ojos de golpe, mis pupilas se dilataron, y me puse de pie de un salto. La chica a mi lado se asustó tanto por mi reacción que retrocedió tropezando. Me miré las manos, estaban intactas. No había úlceras ni congelación. Solté una carcajada histérica, riendo como un loco en medio del compartimento. En esta vida, no solo voy a sobrevivir, voy a hacer que todos esos desgraciados paguen con sangre. Justo entonces, sonó mi teléfono con un nuevo mensaje. Era de Liu Ruyan. Amor, vi un bolso que me encantó. Solo cuesta 28.000, es de edición limitada. Al leerlo, recordé lo que hice en mi vida pasada. En ese entonces, tomé todos mis ahorros, esos por los que comí fideos instantáneos durante meses. Y endeudé mis tarjetas de crédito hasta el tope para enviarle el dinero. ¿Y todo para qué? Solo para que me dijera, ¡ay, qué lindo eres, mi amor! Pero cuando llegó el fin del mundo, en aquel vagón, por una miserable mitad de galleta, me escupió a la cara que era un inútil, y en el último segundo, me empujó a la muerte con sus propias manos. Miré la pantalla, y una sonrisa retorcida y cruel se dibujó en mi rostro. 28.000, no es suficiente, te voy a transferir 50.000. Cómprate uno mucho mejor. De inmediato, empecé a venderle ilusiones para mantenerla dócil. Así aseguré que Liu Ruyan no sospechara nada. Luego, cerré los ojos, y traté de recordar el punto exacto donde se detuvo el tren en mi vida pasada. Había un rumor, decían que cerca de ahí había una grieta de un volcán inactivo, y que en lo profundo había un río de magma hirviendo. Un lugar que mantenía una temperatura cálida todo el año. En esta vida, voy a vaciar esa montaña desde adentro, y construiré un verdadero búnker ecológico geotérmico. Sin perder tiempo, abrí todas las aplicaciones de préstamos. El teléfono empezó a sonar como loco. La pantalla se inundó de códigos de verificación. En menos de 10 minutos, mi saldo bancario pasó de 50.000 a 1.200.000. Luego venderé absolutamente todo lo que tengo a mi nombre. Tengo que reunir una cifra astronómica en solo 5 días. Fui al baño y me eché con acento agudo agua en la cara. Liu Ruyan, y este maldito mundo de porquería. El juego acaba de empezar. Al día siguiente, salí del centro de negocios y miré rápidamente la pantalla del teléfono. Si no hay ningún problema con el papeleo, en 3 días tendré en mi cuenta 4.500.000. Para seguir fingiendo con Liu Ruyan, la llevé directamente a la tienda de Louis Vuitton. Ese día, le mostré a Liu Ruyan lo que es un verdadero festín antes del fin del mundo. Le compré sin pensar un bolso de 260.000, y para el Porsche Macan, elegí el interior rojo Burdeos más caro. Aunque había que esperar un mes para que nos dieran el coche, no dudé ni un segundo y saqué la tarjeta de crédito. Pagué los 50.000 de anticipo. Luego, la llevé a una cena a la luz de las velas en un restaurante carísimo. Pedí 2 botellas de vino de 20.000 cada una, y ni siquiera pestañeé. Liu Ruyan sentía que estaba en un sueño. No paraba de subir fotos a sus redes sociales para presumir, mientras me miraba con ojos llenos de adoración. Mi amor, ¿cuándo nos vamos a casar? Mi mamá dice que si pagas la dote que pide. ¿Podemos hacer la boda este mismo año?, me preguntó, intentando tantear el terreno. Yo, girando lentamente la copa de vino, miré las luces de la ciudad por la ventana. Con una mirada distante, le respondí, el dinero para tu familia no es problema. Pero puede que me vaya de viaje de negocios un tiempo. La empresa tiene un proyecto enorme en las montañas del suroeste. Si lo consigo, olvídate de la dote, te compraré una mansión al contado. Al mentirle, mi corazón ni siquiera se alteró. A esas alturas, el dinero ya le había nublado la razón a Liu Ruyan. No sospechó absolutamente nada de mis verdaderas intenciones. Ella solo pensaba que su cajero automático personal se había actualizado, y se había convertido en una máquina de imprimir billetes. A medianoche, llevé a una Liu Ruyan completamente borracha. De vuelta al apartamento que alquilaba. Me quedé ahí, de pie en la calle, mirando las luces de su ventana. Duerme bien, Liu Ruyan, porque cuando despiertes te darás cuenta de que este mundo ya no es el mismo. Y tu verdadera pesadilla apenas comienza. Justo en ese momento, recibí un mensaje en mi teléfono. Transferencia completada. El dinero restante de la hipoteca de la casa y el efectivo por vender mi coche. Junto con el último préstamo en línea,
todo había sido depositado. Ahora mismo, tenía en mis manos un total de 4.680.000 en efectivo. Sin perder un segundo, paré un taxi y me fui directo al aeropuerto. La lista de suministros, los planos de construcción y, sobre todo, esas coordenadas geográficas tan vitales. Ya estaban grabados a fuego en mi memoria. Todo en la ciudad de Yangcheng estaba bajo control. Mi siguiente paso era ir a Yunlin para encontrar la cueva, en lo más profundo de las montañas de Hensduan, en la frontera suroeste. Es el terreno más accidentado y peligroso de todo el país. Un Jeep Wrangler todoterreno, fuertemente modificado, avanzaba a duras penas por una carretera de montaña llena de grava suelta. Yo iba al volante, con gafas de sol, y una mirada de águila escaneando cada detalle del terreno. En el asiento del copiloto tenía un mapa topográfico. Había marcado con un círculo rojo una zona que parecía no tener importancia. La zona K3, en la ruta norte de Yunlin. Mirando el mapa dentro del coche, me dije a mí mismo, si mi memoria de mi vida pasada no me falla. El tren K1109 se quedó atrapado justo a 40 kilómetros de aquí, en el puente del acantilado Pico de Águila. La trágica escena de mi vida pasada volvió a mi mente. En aquel entonces, una tormenta de nieve bloqueó las montañas y el tren se quedó sin electricidad. Miles de personas quedaron atrapadas en ese tren congelado. Algunos intentaron abandonar los vagones para salvarse. Caminaron a ciegas en la tormenta hasta la mitad de la montaña. Y cuando volvieron, decían como locos. Punto que habían visto un paraíso lleno de aguas termales. Pero aquel loco no sobrevivió a la noche, murió congelado. Sin embargo, las indicaciones que dio de la ubicación se quedaron grabadas a fuego en mi mente antes de morir. Ahora mismo estábamos en pleno verano, y la temperatura en la montaña superaba los 35 grados. Conduje hasta que se acabó la carretera. Más adelante solo quedaba un camino de tierra lleno de barro, hecho por los leñadores. Detuve el coche y me puse en la espalda mi mochila táctica, que ya tenía preparada. Llevaba un dron, un termómetro infrarrojo, una sonda geológica, y un enorme machete. Dejé el todoterreno atrás y me adentré a pie en la espesura de la selva virgen. Fui abriéndome paso a duras penas, cortando la maleza con mi machete. Cada paso consumía una energía enorme, pero yo avanzaba como una máquina incansable. Con una mirada aterradoramente firme. 2 horas después, logré escalar hasta una escarpada cresta y saqué mi dron. Lo encendí rápido y despegó. El dron salió zumbando hacia el cielo azul. Su cámara de alta definición transmitió en tiempo real todo lo que había en un radio de 5 kilómetros a la pantalla de mi control. Con el dedo, activé el modo de cámara térmica infrarroja en la pantalla. El dron voló directo hacia un barranco en la ladera de la sombra, atravesando una espesa capa de niebla. De repente, la imagen de la pantalla empezó a temblar con fuerza. Había interferencias en la señal. Al ver esto, me alegré muchísimo y empujé el mando para seguir avanzando. Justo en el instante en que el dron logró atravesar la niebla de nuevo, la pantalla que tenía entre las manos. Increíble, en medio de esos tonos fríos y grises, apareció una enorme zona de un color rojo oscuro muy intenso. En lo más profundo del barranco, había una gigantesca entrada a una cueva natural. La vegetación alrededor de la entrada tenía un verde oscuro muy extraño, e incluso con la visión infrarroja. Se podía ver una ola de calor abrasador saliendo a borbotones de la cueva, formando una clara columna de aire caliente hacia arriba. Los números de la temperatura en mi pantalla estaban subiendo como locos. La temperatura estimada en el interior superaba los 60 grados centígrados. Esto era justo lo que buscaba. Mi propia arca de Noé para el apocalipsis helado. Era una chimenea geotérmica natural conectada al magma más profundo. Con las modificaciones adecuadas, aunque afuera estuviéramos en el cero absoluto. Dentro de esta cueva sería primavera todo el año, aunque el dron ya lo había encontrado. Llegar hasta allí me tomó otras 3 horas enteras. Cuando por fin me paré frente a esa inmensa entrada, el sol ya se estaba ocultando. Un olor fortísimo a azufre me golpeó en la cara al llegar. La entrada tenía unos 10 metros de alto y 20 de ancho. A los lados había puro granito duro. Era un refugio antiaéreo hecho por la naturaleza. Lo suficientemente resistente como para aguantar terremotos y bombardeos normales. Me puse la máscara antigas. Encendí mi linterna táctica y entré con mucho cuidado. Mientras más avanzaba, más subía el calor. Las rocas bajo mis botas estaban tan calientes que quemaban. Podía escuchar el sonido del agua corriendo. Después de adentrarme unos 100 metros, el espacio ahí dentro era tan grande como una cancha de fútbol. Del techo colgaban un montón de estalactitas rarísimas, y justo en el centro de la cueva, el agua formaba nada menos que un lago termal natural que humeaba de calor. El agua era tan cristalina que se veía el fondo. Tenía un brillo azul muy suave. Me quité los guantes, me agaché y metí la mano en el agua. Estaba a unos 42 grados. Esta temperatura no solo serviría para darnos calefacción, sino que también la podríamos usar a diario. Incluso podríamos beberla si la filtrábamos, y además estas aguas están llenas de minerales. La energía de la tierra también nos serviría para generar electricidad. Y justo detrás del lago termal, había una enorme zona plana y abierta. La tierra era completamente negra. Se veía súper fértil, todo gracias a los vapores volcánicos que la han nutrido por años. Era un ecosistema único en su especie. Si plantábamos papas, camotes y todo tipo de vegetales aquí, solo necesitaríamos unas cuantas lámparas de cultivo de espectro completo. Adiós a los problemas de luz y frío. Me quité la máscara y respiré profundo, llenando mis pulmones con ese aire cálido y húmedo. Este lugar sería mi nuevo reino. De pronto,
noté que en una esquina de la cueva había una grieta muy estrecha que daba al exterior. Apuntaba directo hacia el valle de abajo, y desde ahí podía ver con total claridad el enorme puente ferroviario que cruzaba el cañón a lo lejos. Ese era el camino obligado del tren K1109. Tras confirmar mis coordenadas y asegurar la zona, no perdí ni un solo minuto más. Inmediatamente saqué mi teléfono satelital y marqué un número. Este es el de un equipo que, antes de venir, había contactado a través de un foro de la web oscura. Un equipo de construcción privado. Les ordené que empezaran la construcción exactamente como se lo pedí. Al colgar el teléfono, miré fijamente este oscuro abismo humeante frente a mí. El primer y más difícil paso, ya estaba dado. Los próximos 4 meses serán una carrera contrarreloj de construcción frenética contra la mismísima muerte. Levanté la mano hacia el vacío y dije: Liu Ruyan, disfruta bien de tu último verano. Mientras tú sigues presumiendo por haberte comprado un bolsito de marca. Yo, ya te he cavado una tumba de auténtico lujo. 3 meses después, un estruendo sordo reverberó en las profundidades de las montañas Yunlin. La entrada principal había sido reventada con explosivos de demolición controlada. El jefe de obra, Lei, con la cara llena de barba, se quitó el casco cubierto de polvo. Se secó el sudor de la cara y caminó hacia donde yo estaba, sentado en una silla plegable. Revisando los planos, Lei encendió un cigarrillo. Jefe Long, la expansión que pediste ya está lista. Esa maldita roca de basalto en el camino era mucho más dura de lo que imaginaba. Me jodió más de 10 brocas. Te digo la verdad, llevo 20 años en la construcción. Le he excavado bodegas a los ricos, le he construido búnkeres a la gente. Pero alguien tan loco como tú, es la primera vez que lo veo. Al escuchar eso, ni siquiera levanté la cabeza. Con el bolígrafo rojo que tenía en la mano, sobre un conducto de ventilación del plano, dibujé un círculo con fuerza y le respondí: el dinero no es problema. Lo que me importa es el avance. Solo nos quedan 30 días. Y quiero que este lugar sea una fortaleza impenetrable. La cueva llevaba 3 meses, 24 horas al día. Con 3 turnos rotativos de construcción frenética. Todos los trabajadores, incluido Lei, se estaban matando a horas extras para terminar el proyecto, para lograr reunir todo el dinero que costaba la obra. Aproveché la ventana de estos 3 meses, y usando el apalancamiento en el mercado de futuros internacional, aposté en corto contra unas criptomonedas pequeñas que estaban a punto de quebrar. Y como por milagro, me hice con mucho dinero rápido. Luego, inyecté todos esos millones directamente en la modificación de la cueva. Ahora mismo, el lugar ya empezaba a tomar la forma de una auténtica fortaleza ecológica del fin del mundo. Primero, la zona de defensa de la entrada. La boca de la cueva, que antes era enorme, ahora estaba completamente sellada con hormigón armado, dejando solo una puerta blindada hecha a medida, de 3 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Pesa 5 toneladas y está fabricada con acero de blindaje compuesto. Incluso si le disparas con un lanzacohetes RPG, tendrías que darle más de 10 tiros solo para hacerle un rasguño. Detrás de la puerta, hay un pasillo de contención en forma de S de 20 metros de largo. Y no solo sirve para cortar el viento, sino que está diseñado para crear zonas de fuego cruzado en caso de una intrusión. En las paredes de ambos lados del pasillo, dejamos instaladas tomas para una red eléctrica de alto voltaje. Y difusores de gas pimienta. Al atravesar el pasillo, se llega al núcleo de energía. Este es el corazón de toda la base. 2 generadores geotérmicos de alta potencia. Ya estaban en fase de pruebas, convirtiendo el inagotable calor de las profundidades de la Tierra en energía eléctrica. Un poco más adentro, está la zona de vivienda y los cultivos. Mantuvimos intacto el lago termal subterráneo, pero le pusimos un suelo de madera tratada antideslizante alrededor. El vapor caliente de las aguas termales pasa por un sistema de intercambio térmico y se distribuye con precisión a cada rincón de la cueva. Y, apoyado por el aire acondicionado central, mantiene un ambiente súper cómodo a unos constantes 26 grados. Sobre la tierra negra que bordea el lago, ya se habían levantado estantes hidropónicos de 3 niveles. Unas potentes luces de cultivo de espectro completo hacían que el lugar brillara como si fuera pleno día. Y, justo en lo más profundo de la cueva, sobre la plataforma de roca más alta de todas, se encuentra mi habitación principal. Este espacio está completamente aislado del exterior con cristales dobles insonorizados. El interior tiene un estilo industrial minimalista, con una cama enorme y muy suave, y unos sofás de cuero genuino. En un compartimento hay una inmensa cocina abierta, y también, una pared de vigilancia formada por 8 pantallas de alta definición de 55 pulgadas. Tomo el control remoto, y presiono un botón. Las pantallas cambian de imagen, y la cámara hace un acercamiento. En la imagen aparece una vía de tren que serpentea en lo profundo del cañón, y el puente del acantilado del Águila que cruza el abismo. La calidad de imagen es extremadamente nítida. Hasta el óxido de las vías se ve con total claridad. Hice que instalaran esta cámara específicamente, a solo 300 metros del puente, dentro del hueco de un pino milenario. La posición es altísima y la vista es simplemente perfecta. Miro fijamente esas vías vacías, y un destello sediento de sangre cruza por mi mirada. Por mi mente pasan imágenes del futuro, de aquella noche de tormenta de nieve dentro de 5 meses. Ese tren, el K1109, repleto de desesperación y pecado, quedará varado en estas mismas vías, y yo estaré sentado en esta cálida habitación, haciendo girar mi copa de vino, disfrutando de esta cruel obra de teatro llamada humanidad. Además,
mandé a instalar una consola de micrófonos. Ocultaron un enorme altavoz direccional en una grieta de la montaña. Así que, con solo hablar, mi voz resonará por todo el cañón, e incluso llegará hasta dentro del tren. Pronto llegó el día de que el equipo de construcción se marchara. Leigh miraba el pago final que acababa de llegar a su teléfono. Y contó los ceros unas cuantas veces para estar totalmente seguro. Una sonrisa de oreja a oreja iluminó su rostro. Jefe Long, aunque no tengo idea de qué planea hacer aquí, es usted un hombre de palabra. Si en el futuro tiene más trabajo así, no duden en llamarme. Yo me quedé de pie frente a esa enorme puerta blindada. A mis espaldas, el refugio ya estaba completamente sellado. Miré a esos trabajadores, que estaban a punto de regresar al mundo civilizado. Mi corazón no sintió la más mínima pena. Ellos no tenían idea de que lo que acababan de construir con sus propias manos. Era la última arca de este planeta. Y ahora volvían a la ciudad con esa enorme cantidad de dinero. Pero antes de que tuvieran tiempo para gastarlo, en tan solo 2 meses, la ola de frío llegaría y los congelaría hasta convertirlos en cadáveres tiesos. En ese momento, aunque el refugio ya estaba terminado, todavía no había nada de provisiones adentro, así que el mes siguiente sería mi momento para acaparar todo. Contraté una flota, formada por 12 camiones pesados, y me dediqué a vaciar los principales mercados mayoristas fuera de la provincia. Desde alimentos y suministros básicos para sobrevivir, hasta equipos médicos, de primeros auxilios y ropa térmica. Todo, absolutamente todo, lo metí en el refugio de la cueva. Incluso, a través de contactos especiales, logré conseguir 2 trajes anticorte y cascos antidisturbios. Cuando el último camión terminó de descargar, me paré en medio de esas montañas de suministros. Mirando esas cajas de cartón que llegaban hasta el techo de la cueva, sentí un subidón de dopamina sin precedentes. Que me estalló en el cerebro. Faltaban menos de 2 meses para que la ola de frío golpeara con todo. Durante estos 2 meses, aunque he estado metido aquí en la montaña, todos los días le mandé mensajes a Liu Ruyan. Tenía que mantener mi fachada del novio profundamente enamorado. Además, le daba dinero con más frecuencia. Solo que, en lugar de hacerle transferencias directas como al principio, empecé a darle puras promesas y transferencias muy pequeñas. Le envié un mensaje desde mi teléfono para decirle: mi amor, el proyecto aquí en el suroeste está en su fase más crítica. No puedo irme ahora mismo, pero te tengo preparada una sorpresa. ¿Qué te parece si vamos a esquiar a la ciudad de Rui en Año Nuevo? Ya reservé el paquete más exclusivo de todos. Y además, irán un par de clientes muy importantes. Ve preparándote, ¿sí? Saca toda la ropa de abrigo que tengas en casa. Pero bueno, esa ropa vieja ya no está a la altura de tu nivel. Mejor, deshazte de todo y véndela. Cuando lleguemos, te compraré un juego completo con lo último y más exclusivo en ropa de lujo y alta costura. En cuanto envié ese último mensaje, le mandé de inmediato el comprobante falsificado de un billete de tren. Era exactamente para ese tren de la muerte, el K1109. Justo después, la llamé por teléfono. Entonces, primero tomaremos este tren para reunirnos. Y al llegar, subiremos a un jet privado hacia nuestro destino final. La razón por la que viajaremos en tren, es porque dicen que los paisajes nevados en el camino son hermosos. Quiero verlos contigo. Ah, y diles a tus padres y a tu hermano que vengan también. Ya que es Año Nuevo, la familia debe estar unida. Yo me haré cargo de todos los gastos. Al otro lado del teléfono, Liu Ruyan parecía imaginar ya esos hermosos paisajes nevados. Ay, mi amor, de verdad que eres un ángel caído del cielo. Voy corriendo a contarle a mi mamá. Se van a volver locos de alegría. Colgué el teléfono, me di la vuelta y volví a la cocina para prepararme un buen filete. En esta tierra arrasada que está a punto de congelarse, yo soy el único cazador. Y también el único espectador. El espectáculo de esta tormenta de nieve está a punto de comenzar. Pronto, faltaban solo 48 horas para la llegada de la ola de frío. La temperatura exterior ya había bajado a menos 18 grados centígrados. En exactamente 2 días, las manchas solares harán erupción. La primera ola de frío extremo azotará el hemisferio norte. La temperatura caerá en picada hasta superar los 50 grados bajo cero en una sola noche. Y en este mismo momento, Liu Ruyan se está quedando en el departamento que yo alquilaba. Yo mismo instalé cámaras ocultas en ese lugar. A las 22 horas con 41 minutos y 7 segundos, podía ver cada uno de sus movimientos. En la pantalla, Liu Ruyan llevaba puesto un camisón de seda con los hombros descubiertos. En esta noche de invierno, a más de 10 grados bajo cero. Tenía la calefacción encendida a 30 grados, mientras estaba sentada en el sofá. Estaba en una videollamada con su madre. Mientras se pintaba las uñas, Liu Ruyan gritaba de la emoción. Ay, mamá, tú no te preocupes por nada. Long-Gu de verdad se ha hecho rico esta vez. Ya revisé bien ese bolso. Y es totalmente original. Cuesta más de 200.000. Y ni hablemos del auto. Aunque todavía no lo hemos retirado de la agencia. Yo tengo todos los recibos del pago inicial en mis manos. De repente, desde el otro lado de la pantalla, se escuchó la voz aguda de una mujer. Era Sang Quilian, la madre de Liu Ruyan, quien le respondió: más te vale que así sea. Yo siempre supe que ese muchacho era un excelente partido. Y ya que ahora tiene tanto dinero, en este viaje a Ruicheng, ¿crees que puedas convencerlo de que le compre una casa a tu hermano allá? Así será mucho más fácil cuando se vaya a estudiar al extranjero. Al escuchar eso, Liu Ruyan soltó una carcajada y respondió: ay, por favor, mamá, eso lo consigo con solo pedírselo. Ahora mismo lo tengo comiendo de la palma de mi mano, con hacerle un par de cariños.
Ese tonto me daría hasta su propia vida si se lo pido. Yo seguía masticando mi filete, mientras miraba las grabaciones de la cámara de seguridad. ¿Con qué me tienes comiendo de la palma de tu mano, eh? Liu Ruyan. Muy pronto te vas a dar cuenta de quién es el que realmente tiene el control aquí. Inmediatamente después, agarré mi teléfono y le envié un mensaje a Liu Ruyan. Mi amor, ya me adelanté y llegué a Kunchen para arreglar lo de los traslados. Pasado mañana los estaré esperando a todos en el tren K1109. Bloqueé la pantalla, caminé hacia el vestidor y comencé a revisar minuciosamente todo mi equipo. Ya que planeo darles una buena despedida en ese tren, tengo que estar preparado para cualquier cosa. No puedo levantar ninguna sospecha, pero al mismo tiempo necesito mantenerme bien abrigado. Me puse 3 capas de ropa interior térmica de alta tecnología y, por encima, una sencilla chaqueta cortavientos de color negro. Pero el forro interior de esta prenda es capaz de soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Además, en el doble fondo de mi mochila, guardé algunos suministros esenciales para sobrevivir al frío extremo. Y lo más importante de todo, un transmisor de señales infrarrojas. En cuanto salte del tren para escapar, este transmisor será mi única guía para encontrar el camino de regreso a casa en medio de la tormenta de nieve. Una vez que todo estuvo listo, empujé con fuerza la enorme puerta de acero de la cueva. Una ráfaga violenta de viento y nieve entró de golpe. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire helado, y di un paso firme hacia adelante. Caminando hacia la tormenta de nieve, la sala de espera de la estación de trenes, en plena temporada de viajes, estaba a reventar de gente. Una queja aguda y fastidiada resonó en la entrada de la sala VIP. ¡Ay, me están aplastando! ¿Por qué hay tantos muertos de hambre aquí? Liu Ruyan llevaba un abrigo rosa y sostenía su nuevo bolso de piel de cocodrilo en la mano. Detrás de ella estaban su madre, Sang Kuilian, y su padre, Liu Dakinak. Y también su hermano, Liu Ao, con esa cara de matón. Llevaba una chaqueta de béisbol que se veía muy a la moda. Pero que no abrigaba nada. Ninguno de ellos llevaba ropa adecuada para el frío. En ese momento, sonó el altavoz, anunciando que los pasajeros podían revisar sus boletos y subir al tren. La familia de Liu Ruyan, con sus boletos de coche cama VIP en mano, caminaba con aires de grandeza por el pasillo exclusivo, evitando a toda esa multitud de trabajadores que cargaban enormes bultos y maletas. Pero lo que no sabían era que, en un rincón de esa multitud, yo los estaba observando, escondido bajo una gorra negra y una mascarilla. No usé mi boleto de primera clase ni pasé por la zona VIP. En su lugar, le cambié mi pase a un trabajador por un asiento normal. El coche cama será muy cómodo, pero es demasiado cerrado. No es bueno para observar, ni para escapar. Los vagones normales pueden ser un caos, pero están cerca de las puertas. Además, te permiten ver de cerca el verdadero pánico de la gente. El tren partió puntual, adentrándose en el inmenso y helado páramo blanco. La calefacción del vagón estaba al máximo, tanto que la gente sudaba y se quitaba los abrigos. Empezaron a comer semillas, a charlar y a jugar a las cartas. A medida que el tren se alejaba de la ciudad, el paisaje exterior se volvía cada vez más desolador. Yo me senté junto a la ventana, listo para saltar en cualquier momento. De repente, el celular vibró. Era una videollamada de Liu Ruyan. Dudé un segundo, pero al final contesté. Pero no mostré mi rostro. En lugar de eso, apunté la cámara hacia el reflejo oscuro de la ventana. La voz quejumbrosa de Liu Ruyan salió por el altavoz. Amor, ¿dónde estás? Nosotros estamos en el vagón 9. Esto es súper lujoso. ¿Por qué no vienes todavía? Yo bajé la voz, y fingiendo estar muy cansado, le respondí. Sigo en el vagón restaurante, respondiendo unos correos del trabajo. La señal está fatal. Ustedes descansen primero. No me esperen. Cuando termine todo esto, voy para allá. Liu Ruyan, con su tono mimado, se quejó. Ay, de verdad que no cambias. Estamos de vacaciones y tú sigues trabajando. Apúrate, pues, mi mamá dice que quiere hablar contigo sobre lo de comprar la casa en Ruichen. Al escuchar eso, se me dibujó una sonrisa helada en el rostro. Dile a tu madre que no se preocupe. Tendremos una casa inmensa, tan grande que nunca querrán salir de ella. Al colgar, vi que la señal del celular ya había bajado de estar llena a una sola raya. El tren se estaba adentrando en las montañas. En unas 3 horas más, el tren se adentrará por completo en las profundidades de la cordillera de Hensduan. Y para entonces, la señal desaparecerá por completo. A las 11 de la noche, la temperatura dentro del vagón empezó a sentirse rara. Ese calor sofocante comenzó a enfriarse rápidamente. La señora que viajaba con su hijo tuvo que volver a ponerle su abrigo grueso. Alguien empezó a quejarse. Oigan, ¿qué pasa? ¿Se descompuso la calefacción o qué? Pero yo sabía que la calefacción funcionaba bien. Era que la temperatura allá afuera estaba cayendo en picada. Miré de reojo el barómetro y el termómetro de mi reloj. Dentro del vagón estábamos a 15 grados, por lo que calculé que afuera ya debíamos estar a menos 40 grados. De pronto, por el altavoz se escuchó la voz del jefe de tren, sonando bastante nervioso. Atención a todos los pasajeros. Debido a la fuerte tormenta de nieve que tenemos por delante, la red de contactos se está congelando. El tren reducirá su velocidad temporalmente. Toqué la daga escondida en mi manga, y mi mirada se volvió cortante. Podía sentir cómo el chirrido de las ruedas contra los rieles se volvía cada vez más pesado. Era la nieve acumulada frenando nuestro avance, y para colmo, el tren estaba subiendo una pendiente.
Más adelante estaba el tramo del acantilado del Águila, exactamente la parada final que yo había planeado. Las luces del vagón parpadearon violentamente un par de veces, y luego se apagaron de golpe. Las luces de emergencia se encendieron al instante, bañando todo con un resplandor pálido y fantasmal. Justo después, el tren soltó un chirrido ensordecedor al frenar. La inercia brutal tiró al suelo a un montón de gente que estaba de pie. Me quedé inmóvil, sentado firmemente en mi asiento. A través de la ventana cubierta de escarcha, logré distinguir la silueta difusa del acantilado. Allá arriba, a 500 metros sobre mi cabeza, estaba esa cueva geotérmica, tan cálida como la primavera, mientras que aquí abajo, esto estaba a punto de convertirse en un maldito congelador. En ese mismo momento, en el vagón de coche cama número 9, la familia de Liu Ruyan temblaba de frío, envuelta en mantas. Liu Ao estrelló su teléfono contra el suelo, furioso. ¿Pero qué porquería de tren es este? ¿Cómo es posible que se corte la luz y el internet? Me cago en todo, estaba en plena partida clasificatoria. Ruyan, llámalo a Longegeu ahora mismo. Dile que venga a sacarnos de aquí. Hace un frío de 1000 demonios en este agujero. Al escucharlo, Liu Ruyan sacó rápidamente su móvil y marcó mi número. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay señal?, murmuró Liu Ruyan, mirando la pantalla, presa del pánico. Se envolvió con fuerza en ese fino abrigo rosa. Una sensación de terror que nunca antes había sentido la invadió por completo. Mientras tanto, en el vagón 14, me puse de pie. Subí la cremallera de mi chaqueta rompevientos y me puse mis guantes tácticos. Aprovechando la tenue luz de emergencia, eché con acento agudo un vistazo a la multitud aterrorizada que me rodeaba. Había gente llorando a gritos, y otros golpeaban las ventanas desesperados por romperlas. Sin dudarlo, me colgué la mochila al hombro. Aproveché el caos y la distracción del revisor que había ido a comprobar las vías. Y me deslicé en silencio hacia la conexión entre los vagones. Lo primero que debía hacer no era buscar a Liu Ruyan, sino abrir esa puerta directa al infierno, y regalarles a todos en este tren una buena dosis de aire helado. Solo cuando el frío extremo golpea de verdad, esa frágil máscara que llamamos humanidad se hace pedazos por completo. Poco después, las luces de emergencia del vagón se apagaron al agotarse la batería. La temperatura ya se había desplomado hasta un punto crítico y aterrador. Me acurruqué en un rincón junto a la ventana, con todos los músculos en tensión. La ropa térmica de grafeno que llevaba puesta estaba consumiendo la energía de mi primera batería. Un flujo constante de calor protegía mis órganos vitales. A mi lado, un niño ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Solo gemía débilmente pidiendo agua. Su joven madre, desesperada, desenroscó el termo, solo para descubrir que el agua tibia que quedaba se había convertido en un bloque de hielo hacía ya media hora. Empezó a frotar el termo contra su cuerpo, intentando calentarlo como una loca. Pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. En ese preciso instante, un grito brutal estalló desde los asientos delanteros. «Quítate el abrigo ahora mismo. Dámelo, quítatelo ya». Iluminado por la débil luz de un móvil, vi a un matón enorme y tatuado, que solo llevaba una fina chaqueta de cuero. Tenía una navaja plegable en la mano y arrinconaba a un estudiante universitario con gafas. El estudiante llevaba puesto un abrigo de plumas Bosiden muy grueso. Hasta hace un rato, ese abrigo era solo una prenda más, pero ahora significaba la vida o la muerte. El pobre chico temblaba de terror, mientras las lágrimas y los mocos se le congelaban al instante en la cara. «Hermano, por favor, no me hagas esto. Si te lo doy, me voy a morir de frío». «Pues si no me lo das, te mueres ahora mismo». Con los ojos inyectados en sangre, el grandulón se abalanzó sobre él. Y en ese momento, la multitud a su alrededor estalló en gritos de pánico. Pero la mayoría se encogía hacia atrás. Nadie daba un paso al frente para ayudar. Ante un frío y un terror tan extremos, la moral era más frágil que la escarcha de las ventanas. El universitario miró al matón enfurecido y, temblando, se quitó esa chaqueta de plumas que lo mantenía con vida. El grandulón se la arrebató, se la puso de inmediato y dejó escapar un gemido de satisfacción. Mientras tanto, el chico, despojado de su última línea de defensa, se acurrucó bajo el asiento abrazándose a sí mismo. En menos de 10 minutos, sus cejas y su pelo ya estaban cubiertos de escarcha blanca. El viento y la nieve helada devoraban su cuerpo rápidamente. Tuvo un par de convulsiones violentas, y luego, dejó de moverse. Yo lo observaba todo con frialdad desde mi sitio. Con las manos en los bolsillos, apreté con fuerza el mango de mi pala táctica. Mi única prioridad ahora mismo es asegurarme de no convertirme en la siguiente presa. Al mismo tiempo, en el vagón cama número 9, la familia de Liu Ruyan tampoco la estaba pasando nada bien. Liu Ruyan estaba envuelta en 2 mantas, pero aún tenía los labios morados por el frío. Liu Ao había apilado sobre sí mismo todos los cojines que encontró en el compartimento. De repente, el chico recordó algo y se sentó de golpe. «Hermana, ya me acordé. En el compartimento de al lado hay un viejo». Lo vi subir con una caja enorme de esos abrigos militares. A Liu Ruyan le brillaron los ojos. Ese destello de codicia logró eclipsar hasta el frío que sentía. Al escuchar esto, Liu Dakinak agarró un termo de inmediato. Vamos a pedirle prestados algunos para abrigarnos. ¿Qué nos va a hacer un viejo solo?» Sam Quillian también asintió, con todo el descaro del mundo. «Exacto.
Solo se los vamos a pedir prestados. Cuando llegue Longejeu, haremos que le pague el doble y ya está. Impulsada por su instinto de supervivencia, la familia de 4 mostró los colmillos. Abrieron la puerta de golpe y se abalanzaron hacia el compartimento vecino. Unos segundos después, se escucharon los gritos de pánico del anciano, acompañados de golpes secos y pesados. Luego, el ruido de cosas siendo revueltas a la fuerza. Poco después, los 4 miembros de la familia regresaron a su lugar. Cada uno de ellos llevaba puesto un anticuado abrigo militar de color verde oliva. Aunque eran feos, el calor de su grueso algodón los hizo suspirar de puro alivio y comodidad. En cuanto al pobre anciano, les importaba un comino. Liu Ruyan, bien arropada en su abrigo, aferraba con fuerza su bolso de piel de cocodrilo. Miró hacia la oscura tormenta de nieve por la ventana, y por primera vez, sintió una punzada de verdadero terror en el pecho. A las 4 de la madrugada, la situación en el vagón de asientos duros se estaba saliendo de control. El matón tatuado que robó la chaqueta parecía haberle agarrado el gusto. Su mirada empezó a pasearse por todo el vagón, buscando a su próxima víctima. Y muy pronto, sus ojos se clavaron en mí, que estaba en una esquina. La razón era muy simple, aunque yo no llamaba mucho la atención. Estaba demasiado tranquilo. Además, el rompevientos que llevaba puesto parecía fino, pero era de un material de altísima calidad. Y lo más importante, a mis pies tenía una mochila táctica que estaba a reventar. Su instinto de bestia le decía que ahí adentro había comida. Con 2 lacayos que acababa de reclutar, el matón se me acercó pavoneándose. Oye, mocoso, abre esa mochila de una vez. Déjanos echarle un vistazo. Sospechamos que llevas cosas prohibidas. Ja, ja, ja. La gente alrededor se apartó rápidamente, dejándonos completamente aislados en un rincón. Una madre, muerta de miedo, le tapó la boca a su hijo para que no hiciera ruido. Yo levanté la cabeza muy despacio, y saqué de mi abrigo la pala táctica. Al segundo siguiente, la pala militar destrozó por completo la mesa de al lado, y hasta la silla quedó partida en 2. Los 2 matones y su jefe se quedaron paralizados del terror al ver de lo que yo era capaz. Solo tuve que gritarles, ¡largo! Y los 2 matones agarraron a su jefe, y salieron huyendo a trompicones hacia el otro vagón. Eché con acento agudo un vistazo a mi alrededor. Todos los que se cruzaban con mi mirada, agachaban la cabeza muertos de miedo. Miré mi reloj, el tren se había detenido justo en mi punto de escape planeado. Justo a la entrada del puente del acantilado del Águila. La distancia en línea recta hasta mi búnker geotérmico era de solo 800 metros. Con una diferencia de altura vertical de 300 metros. Me colgué la mochila a la espalda aprovechando el caos del momento. Di media vuelta y me dirigí al baño que unía los vagones. Saqué de mi mochila un bote de aerosol descongelante de alta potencia. Rocié con fuerza las rendijas de la ventana congelada, y luego le solté una patada con todas mis fuerzas. El cristal, que ya estaba frágil por el hielo, se hizo añicos al instante. El viento huracanado de afuera irrumpió de golpe en el vagón. No dudé ni un solo segundo, y salté del tren. Era una zona de acumulación de nieve a sotavento. La capa de nieve, de unos 2 metros de espesor, amortiguó como una esponja. El tremendo impacto de la caída. Luché con todas mis fuerzas para salir de aquel agujero en la nieve. Y miré hacia atrás, a unos 100 metros por debajo de mí, el tren K1109 parecía una serpiente muerta y congelada. Tirada sobre el puente al borde del acantilado. Las luces de emergencia de los vagones parpadeaban sin cesar. De fondo, aún se escuchaban los gritos de pánico y los golpes de la gente. Abrí la mochila a toda prisa. Saqué un piolet profesional y un par de crampones, y me ajusté las gafas protectoras en un abrir y cerrar de ojos. Pulsé el botón de visión nocturna de las gafas. De repente, aquel mundo blanco y helado se tiñó de un verde fantasmal. Frente a mí, se alzaba una pendiente casi vertical de 60 grados. Clavé el piolet y empecé a escalar, paso a paso. A los 50 metros de ascenso, los dedos empezaron a entumecerse. Incluso con los guantes térmicos, la circulación de mis manos ya no daba para más. A los 100 metros de subida, los músculos de los muslos empezaron a darme tirones. Me mordí la punta de la lengua con rabia, usando ese dolor agudo para obligarme a seguir despierto. Tenía que sobrevivir, ese pensamiento era lo único que me mantenía en pie. Tras 2 interminables horas de una escalada a vida o muerte, cuando por fin logré superar la última cresta, apareció ante mí una enorme roca que sobresalía del hielo, y allí, oculta en las sombras debajo de la roca, me aguardaba, en completo silencio, la entrada a la cueva, camuflada a la perfección. Fui corriendo a trompicones, arranqué la red de camuflaje y aparté la nieve que cubría la puerta acorazada, dejando al descubierto aquella fría y pesada puerta de titanio. Con las manos temblando por el frío, me quité los guantes. Pegué mi palma, que ya estaba morada por la congelación, en el panel de reconocimiento, y me acerqué al escáner de retina. Soportando el dolor punzante de la ventisca azotándome la cara, abrí los ojos de par en par. Y de pronto, con el rugido profundo del sistema hidráulico, aquella puerta blindada de 5 toneladas empezó a abrirse lentamente. Usé las pocas fuerzas que me quedaban para colarme por la rendija. En un instante, los sensores cerraron la puerta a mis espaldas, dejando por fin fuera aquel frío que te helaba hasta los huesos. Me dejé caer al suelo, completamente exhausto, intentando recuperar el aliento. Un rato después, abrí la tercera puerta hermética, y entré en la zona de vivienda principal. ¡Qué maravilla! La temperatura interior era de unos agradables 26 grados centígrados.
El aire estaba impregnado de un suave y fresco aroma a plantas. El humidificador central expulsaba una fina y relajante niebla de agua. A lo lejos, en los estantes de los cultivos hidropónicos, las lechugas y los tomates crecían de maravilla. Bajo aquella luz rosada de cultivo, tenían una pinta increíble. Respiré aquel aire cálido con auténtica devoción. Después de eso, fui directo al baño. Y me di una buena y merecida ducha de agua caliente. Media hora más tarde, ya llevaba puesta una bata blanca y tenía en la mano una humeante taza de café con leche. Caminé hasta la sala de estar principal. Me dejé caer cómodamente en el sofá de cuero. Subí los pies a la mesa de centro y ordené en voz alta: Sistema, activa la vigilancia panorámica. Tras un agudo pitido, la inmensa pantalla de 85 pulgadas de la pared se encendió al instante. La imagen se dividió en un mosaico de 9 paneles. El recuadro más grande, justo en el centro, mostraba precisamente el tren K1109, ahora medio enterrado por la tormenta de nieve. Cambié de cámara. Saqué en pantalla las imágenes del interior del vagón 9. Eso fue porque antes de subir al tren, pegué a escondidas micrófonos y cámaras diminutas en el pasillo y en algunos rincones ocultos. La batería durará 2 días. En la pantalla, todo era un caos total. Las luces de emergencia ya se habían apagado. En la oscuridad, Liu Ruyan estaba envuelta en aquel abrigo militar robado. Acurrucada en un rincón temblando de frío, Liu Daqinak y Liu Ao, a su lado, arrancaban como locos las cortinas y sábanas del vagón, intentando prenderles fuego para entrar en calor. Pero como había poco oxígeno y el material era ignífugo, las llamas se apagaban en cuanto surgían, soltando solo un humo negro y asfixiante. De repente sonó el teléfono. Al ver el nombre que parpadeaba, una sonrisa cruel asomó en mis labios. Apreté el botón de contestar y puse el altavoz, pero no dije ni una palabra. La voz de Liu Ruyan sonó aguda, con una desesperación al borde de la muerte. Bueno, ¿eres tú, Long-gu? Mi amor, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Ayuda, nos estamos congelando. Ven rápido a salvarme. ¿No decías que tenías un avión privado? ¿No decías que tenías una casa enorme? Al escucharla, tomé el micrófono que estaba conectado al distorsionador de voz. Liu Ruyan, mira por la ventana. Al otro lado de la línea, Liu Ruyan se quedó helada. Instintivamente miró hacia la oscura ventana. De pronto, un potente haz de luz brilló a media montaña. Fui yo encendiendo el reflector del mirador del búnker. Un mal presentimiento invadió a Liu Ruyan. ¿Quién eres? ¿Y Long-gu? Gritó desesperada. Que Long-gu se ponga al teléfono, al ver la intensa luz que venía del búnker subterráneo en la montaña. Las personas en el vagón guardaron un silencio sepulcral durante 10 segundos, para luego estallar en gritos. Hay alguien, allá hay gente, hay luz y electricidad, seguro es un equipo de rescate. No empujen, déjenme bajar primero. Es una estación de rescate. La multitud, que antes estaba encogida por el frío, ahora parecía haber recibido una inyección de adrenalina. El instinto de supervivencia aplastó a la razón, e incluso al frío. La gente empezó a golpear las puertas y ventanas como si hubieran perdido la cabeza. Al ver aquella luz, las lágrimas de Liu Ruyan se congelaron al instante. Pero ella empezó a reír, una risa maniática y totalmente retorcida. Lo sabía, Long-gu solo me estaba asustando. ¿Cómo iba a abandonarme de verdad? Ja 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 ja. Agarrando el teléfono que aún seguía en la llamada, gritó por el auricular. Long-gu, sabía que todavía me amabas. Lo hiciste a propósito para verme sufrir, ¿verdad? Ya admito que me equivoqué. Manda a alguien rápido a recogernos. Sin embargo, del otro lado de la línea solo se escuchaba a alguien masticando comida. Y entonces sonó mi voz, con una pereza absoluta. ¿Recogerlos? No, Ruyan, te estás confundiendo. Ese camino solo lo puedo caminar yo. Para ustedes, eso es el castigo divino. Al instante siguiente, le colgué la llamada en la cara. En ese momento, varios hombres fuertes ya habían reventado la puerta del vagón. El viento feroz entró de golpe, lanzando por los aires a los que estaban más cerca. Pero eso no frenó en lo absoluto el fervor de la multitud. Cientos de personas, cual enjambre de hormigas negras, saltaban empujándose del tren, cayendo en la nieve que les llegaba a la cintura. Levantaban la cabeza mirando a media montaña, hacia aquel búnker que irradiaba una cálida luz amarilla, justo en diagonal sobre ellos. La distancia en línea recta parecía ser de solo unos cientos de metros, pero la realidad les dio una dura bofetada. Desde el puente del acantilado del Águila, donde estaba el tren, hasta la entrada de mi búnker subterráneo, se interponía un acantilado de granito con una inclinación de casi 70 grados. Además, estaba cubierto por una gruesa capa de hielo, formada cuando el aguanieve tocó el suelo, y se congeló al instante creando una armadura helada. El que iba a la cabeza, punto era el grandullón que había robado el abrigo de plumas. Pisaba la nieve intentando trepar. Los primeros 10 metros pudo subir a duras penas usando pies y manos, pero a los 20 metros la nieve era más fina, dejando al descubierto la roca helada. Sus zapatillas de deporte normales no tenían ningún agarre. Resbaló de golpe y cayó pesadamente sobre la multitud, aplastando a un montón de gente, pero muchos más se abalanzaron hacia arriba. Algunos intentaban hacer una escalera humana, otros trataban de clavar los dedos en las grietas de las rocas. Pero a menos 50 grados bajo cero, en el momento en que los dedos tocaban la roca,
La piel se quedaba pegada. Al más mínimo esfuerzo sentían un dolor desgarrador. De repente, los gritos de agonía resonaron por todas partes. La familia de Liu Ruyan estaba mezclada entre la multitud. Liu Ao, envuelto en ese abrigo militar prestado, dijo: hermana. La cosa pinta mal. Es imposible agarrarse a esta pared de roca. Liu Ruyan miró las luces que brillaban en lo alto. Esa era su única esperanza de sobrevivir. Apretó los dientes, se colgó el bolso de piel de cocodrilo al cuello, se quitó los guantes e intentó clavar las uñas en el hielo. Mientras trepaba, gritó llena de rabia: maldito Long Wu, te vas a enterar. Voy a subir, y cuando lo haga, te haré arrodillarte y suplicar mi perdón. Impulsada por ese odio irracional, increíblemente logró subir unos 30 metros. Pero justo en ese momento, una ráfaga de viento proveniente de lo más profundo del cañón pasó aullando. Era un viento huracanado de fuerza 12. Esta ráfaga, sin piedad alguna, arrancó a las decenas de personas que colgaban del acantilado, barriéndolas por completo. De pronto, Liu Ruyan sintió que su cuerpo flotaba. Cayó al vacío sin poder controlarse. Rodó y se golpeó violentamente por la ladera nevada, y finalmente se estrelló con fuerza contra la nieve de la vía. Un dolor insoportable le recorrió todo el cuerpo. Sintió que se había roto al menos 2 costillas, y lo más desesperante de todo fue que, cuando levantó la cabeza, mi proyección apareció en la terraza del búnker. La enorme pantalla mostraba mi imagen. Ahí estaba yo, vestido con un albornoz blanco, sosteniendo una copa de vino tinto en la mano, con una olla de estofado humeante justo enfrente. Agarré un trozo de carne, lo mojé en salsa de sésamo y me lo llevé a la boca, con una expresión de puro éxtasis en el rostro, al verme comer tan a gusto. Bajo aquel viento helado de 50 grados bajo cero, todos los supervivientes se derrumbaron psicológicamente. El grandullón que había robado el abrigo colapsó, gritando al cielo con una rabia impotente: dame un bocado de comida, solo un bocado. Haré lo que me pidas. Sin embargo, su única respuesta. Fue mi voz resonando a través del altavoz. Buenas noches a todos. Un pequeño aviso amistoso. La sensación térmica exterior ahora mismo es de menos 58 grados. El calor de sus cuerpos les durará, como mucho, otros 20 minutos. Después de esos 20 minutos, se convertirán en estatuas de hielo. Así que, si yo fuera ustedes, me largaría ahora mismo de vuelta a los vagones del tren. Aunque allí también estén condenados a muerte, al menos morirán de una pieza. Desde mi cuarto, seguí comiendo mi estofado y añadí: ah, por cierto. Señorita Liu Ruyan, ¿qué tal están tus costillas? Acabo de ver cómo te caías y, la verdad, no ha sido nada elegante. Eso no hace juego para nada con tu bolso de piel de cocodrilo. En este instante, Liu Ruyan se sentía peor que si la hubieran desnudado en público. En ese momento, la cordura por fin volvió a la multitud. O mejor dicho, el miedo a morir superó a la avaricia. Esos mismos que hace nada se peleaban por trepar la montaña, ahora se empujaban desesperados para regresar. Liu Dakinaga arrastraba a una Liu Ruyan medio muerta, mientras Sam Quillian tiraba de Liu Ao, que seguía maldiciendo. Toda la familia, en un estado lamentable, se arrastró de vuelta al vagón. Por mi parte, apagué el proyector, dejé los palillos de comida y HABLE con acento agudo: sistema. Dame el reporte de datos. De inmediato, la voz robótica del sistema resonó en la habitación. La temperatura exterior ha descendido a 60 grados bajo cero. Se detecta que los signos vitales en la zona del tren están disminuyendo. En la última hora, 32 personas han muerto por hipotermia o por caídas. Al escuchar esto, asentí. Mi rostro no mostraba ni una pizca de lástima. En mi vida pasada, toda esta gente, de una u otra forma, me dio la espalda y me pisoteó cuando caí. Ninguno de ellos es inocente. Miré a través de las cámaras de seguridad a esas figuras, que se apretujaban como insectos para volver a los vagones, y abrí el panel de control del sistema de altavoces. Mi dedo presionó un botón rojo. Era un audio que ya tenía grabado de antemano. Después, me di la vuelta, fui al dormitorio y me puse a descansar. Así llegamos a las 12 del mediodía del segundo día atrapados en el tren. Aunque era pleno mediodía, afuera seguía tan oscuro como si fuera de noche. Unas pesadas nubes grises ocultaban el sol por completo, y la tormenta de nieve ya había enterrado a la mitad del tren. La temperatura dentro de los vagones rondaba los 20 grados bajo cero. La mayoría de la gente solo había subido con algo de comida chatarra. Y esas porquerías se habían agotado por completo durante los atracones de pánico de la noche anterior. Ahora mismo, hasta un dulce caducado era motivo suficiente para desatar una masacre a golpes. En el coche cama número 9, la familia de Liu Ruyan estaba acurrucada en la litera de abajo. Esos gruesos abrigos militares que llevaban puestos ya no les daban calor, porque estaban empapados en sudor frío por dentro. Y ahora se habían convertido en placas de hielo, pegadas a sus cuerpos como piedras. Liu Ao estaba hecho un ovillo, con la cara pálida como un muerto y los labios tan agrietados que le sangraban a cántaros. Llevaba ya 10 horas sin probar bocado. Tengo mucha hambre. Mamá, me muero de hambre. A Sam Quillian se le partía el corazón mientras le acariciaba la cabeza a su hijo, y luego clavó una mirada llena de odio en Liu Ruyan. Ruyan, ¿no te queda nada de comer en ese bolso? Lo que sea, aunque sea un maldito chicle. Liu Ruyan, sin fuerzas, negó con la cabeza. Le dolían tanto las costillas que apenas podía respirar. No hay nada. De verdad, ya no queda nada.
el último trozo de chocolate. Me lo arrancó de las manos mi hermano hace un rato. Sam Quillian le gritó, sin la más mínima vergüenza. Es tu hermano menor. Está en pleno crecimiento. ¿Qué importa si se comió un pedazo? ¿Y qué hay de tu bolso? ¿Acaso ese bolso de cocodrilo no tiene un compartimento secreto? Busca bien. Liu Ruyan abrazó su bolso contra su pecho con todas sus fuerzas. Era la última pizca de dignidad que le quedaba, y también la prueba de su ilusión de que yo todavía la amaba. Mamá, ¿por qué no le preguntas a papá? Me pareció ver que escondía medio paquete de galletas hace un rato. Al instante, todas las miradas se clavaron en Liu Dakinak, que estaba encogido en un rincón. Él se quedó tieso del susto, y, por puro instinto, se tapó el bolsillo de su abrigo. No hay nada, solo era una envoltura vacía que me encontré tirada. Pero esta vez, el que se le echó encima no fue un extraño. Fue su propio hijo, Liu Ao. Liu Ao se le tiró encima como un perro rabioso, arrancándole la ropa a su propio padre a tirones. Sam Quillian no se quedó atrás y también se metió a forcejear, gritando, «Viejo desgraciado. ¿Acaso no tienes corazón? Tu hijo se está muriendo de hambre. Todavía te guardas cosas para ti». Tras un forcejeo violento, cayó medio paquete aplastado de galletas Oreo. Sin embargo, solo quedaban 3 trozos. Al ver esto, Liu Ao, con reflejos rápidos, agarró de un zarpazo 2 y se las metió a la boca. Se las tragó de golpe sin siquiera masticarlas. La única galleta que sobraba. Cayó al suelo cubierto de barro y escarcha de hielo. Sam Quillian se tiró a recogerla y le sopló un poco. Ella misma le dio un mordisco a la mitad, y el trocito restante de esa galleta mojada y sucia, se lo dio a Liu Ao. Toma, come un poco más. No te vayas a morir de hambre, mijo. En cuanto a Liu Dakinak y Liu Ruyan, no les tocó ni una miserable migaja. Liu Ruyan observaba toda la escena, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero no era porque estuviera conmovida, sino por la profunda decepción. Así era su supuesta familia. Esta era la misma familia por la que ella me había traicionado a mí. De repente, los altavoces del vagón, que se suponían rotos, empezaron a sonar de forma macabra. Muy buenas tardes, queridos pasajeros. Sé perfectamente que se están congelando. Como un antiguo pasajero de este tren, he decidido darles un pequeño regalito. En el vagón restaurante, el vagón número 10, en el fondo del congelador hay un compartimento secreto con llave. Adentro hay una caja entera de raciones militares autocalentables. Las hay con sabor a cerdo estofado, con sabor a pollo al curry, e incluso unas cuantas botellas de alcohol fuerte. Esas palabras cayeron como un vaso de agua en aceite hirviendo. De golpe, todos en el vagón se llenaron de energía. Pero esperen, aún no he terminado. La llave de ese compartimento. La he escondido en el vagón 14, en algún rincón del vagón de asientos duros. O para ser más exactos, la tiene encima algún pasajero que lleva una chaqueta de plumas. Yo no les estaba mintiendo. De verdad había una caja de raciones militares en el vagón restaurante. Pero eso de que había escondido la llave, era un invento mío. En ese preciso instante, la familia de Liu Ruyan, en el vagón número 9. También escuchó el anuncio. Ellos eran los que estaban más cerca del vagón restaurante. Si conseguían la llave, podrían quedarse con toda esa comida para ellos solos. Liu Ao dio un salto. Sus ojos brillaban con una avaricia enfermiza. Rápido, vamos al vagón 14. Esa llave tiene que ser nuestra. Los 3 salieron disparados hacia el vagón 14. Pero Liu Ruyan, que me conocía mejor, sabía que esto probablemente era una de mis trampas. Aún así, atormentada por un hambre voraz, ella también se unió a la búsqueda. El vagón ya se había convertido en un caos total. Todos se peleaban y buscaban desesperados a alguien con chaqueta de plumas. Y justo entonces, mi voz volvió a sonar. Uy, disculpen, ya me acordé. No era alguien con chaqueta de plumas. Me parece que es una señorita con un abrigo rosa. Al instante, todas las miradas se clavaron, como cuchillos, en Liu Ruyan, que acababa de entrar a empujones. Liu Ruyan se quedó helada. Bajó la mirada hacia su carísimo abrigo. Y entonces, escuchó como los cientos de personas a su alrededor tragaban saliva al mismo tiempo. Alguien rompió el silencio con una voz seca y rasposa. Rosa. Su abrigo es rosa. El terror invadió a Liu Ruyan, sintiendo que se orinaba encima. Las piernas le temblaban sin control. No, no soy yo. Long Wu está mintiendo, los está engañando a todos. Yo no tengo ninguna llave escondida. Soy su novia. Liu Dakinak por fin reaccionó. Pegó un grito desgarrador, diciéndole a Liu Ruyan que huyera. Pero no movió ni un dedo para proteger a su hija. Al contrario, dio media vuelta y salió corriendo despavorido hacia el vagón 9. Sam Quillian también soltó un alarido. Agarró a Liu Ao, intentando escurrirse entre la multitud para salvar su vida. En este momento de vida o muerte, los supuestos lazos familiares demostraron ser más frágiles que el papel mojado. El terror a ser abandonada inundó de golpe a Liu Ruyan, y su instinto de supervivencia desató en ella una fuerza increíble. De un tirón, se quitó su carísimo abrigo rosa, y se lo lanzó a la cara al matón con todas sus fuerzas. Intentaba distraerlo, pero el grandullón le arrancó el abrigo de un manotazo, y de un hachazo destrozó el respaldo del asiento de al lado, haciendo saltar chispas. Maldita zorra, ¿te atreves a meterte conmigo? A por ella. El que la atrape, se lleva el primer bocado. Ante ese grito, el vagón entero estalló en un frenesí.
Los que antes estaban a punto de morir de hambre, ahora parecían haber recibido una inyección de adrenalina. Liu Ruyan corrió a trompicones y se metió en la zona que conectaba los dos vagones. Para su desgracia, descubrió que la puerta del vagón cama número 9 estaba cerrada con llave. A través del cristal cubierto de escarcha, vio a su propio padre, Liu Daqinak, y su hermano menor, Liu Ao, estaban bloqueando el pomo de la puerta con todo su peso. Liu Ruyan golpeó el cristal con desesperación, llorando a lágrima viva. Papá, Ao, abran la puerta, por favor. Soy yo, me van a matar, rápido, déjenme entrar. Al otro lado de la puerta, la cara infantil de Liu Ao se retorció como la de un demonio. Le gritó a través del cristal, no te acerques, es a ti a quien buscan. Si entras, nos vas a condenar a todos. Su padre también bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Solo empujó la puerta con el hombro, y murmuró, Ruyan, haz un sacrificio, por el bien de la familia. Después de todo, es a ti a quien odian. Los pasos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca a sus espaldas. En ese preciso instante, Sam Quillian, que se había quedado atrás por correr despacio, también quedó atrapada en el pasillo. Había intentado colarse con su marido y su hijo, pero la habían dejado fuera sin piedad. Ahora, esa mujer que solía ser amargada y cruel, temblaba de miedo acurrucada en un rincón. Agarró el brazo de Ruyan, con la cara empapada en lágrimas. Ruyan, ¿qué hacemos? Ya vienen. La enorme figura del matón apareció en la entrada del pasillo. Detrás de él, se agolpaba una turba con los ojos inyectados en sangre. Ruyan, atrapada contra la fría puerta, ya no tenía escapatoria. De repente, su mirada se clavó en su madre, Sam Quillian. En su vida pasada, frente a esta misma puerta, ella la había empujado a los monstruos para salvarse. Y ahora, en este callejón sin salida, la historia se repetía de una forma aterradora. Antes de que su madre pudiera reaccionar, Ruyan estiró los brazos de golpe. La agarró por los hombros, y con todas sus fuerzas la empujó directo hacia el matón, aprovechando el instante de distracción. Ruyan, totalmente desquiciada, reventó con el codo la ventana del baño de al lado. El cristal ya estaba agrietado por el caos de antes. Se metió por el hueco sin pensarlo dos veces, y echó el pestillo a la frágil puerta de plástico. Desde afuera, llegaron los gritos agonizantes de su madre, seguidos de un espeluznante clamor que helaba la sangre, y el sonido de la turba desgarrando su comida. Ruyan se hizo un ovillo en aquel baño diminuto, apoyada contra el inodoro, tapándose los oídos con todas sus fuerzas. Mientras tanto, desde mi refugio subterráneo en la montaña, lo vi todo. Mis pupilas se contrajeron de golpe. Lentamente, dejé mi copa de vino en la mesa, y murmuré con voz sombría. ¡Qué actuación tan magistral, Liu Ruyan! Sigues siendo igual de despiadada que en tu vida pasada. Llegamos a la mañana del tercer día desde que el tren quedó atrapado. Mi voz volvió a sonar por los altavoces del tren. Buenos días, supervivientes. Vi todo lo que pasó anoche a través de las cámaras de seguridad. Fue realmente impactante, en especial, ese empujón de la señorita Liu Ruyan, una verdadera obra maestra de instinto de supervivencia. Y cómo el señor Liu Ao les cerró la puerta en la cara. También me dejó sin palabras, sentados junto al brasero, los tres, Liu Ruyan y los otros dos. Se estremecieron al mismo tiempo. Liu Ruyan levantó la cabeza de golpe, clavando su mirada en el altavoz del techo. Mi voz sonaba con burla. ¿No les parece irónico? La verdad es que esa caja de raciones militares nunca existió. Tampoco la llave. En ese momento, no tenían la cabeza fría para pensarlo. Ustedes solo tenían hambre. Buscaban cualquier excusa para poder comer algo. O para comerse a alguien. Liu Ao se derrumbó por completo. Se agarró la cabeza y empezó a gritar. Cállate. Ya no digas más. Long Wu, te voy a matar. Lo que Liu Ao acababa de tragar comenzó a revolverse en su estómago. Unas náuseas horribles lo hicieron vomitar con violencia. Vomitó puros pedazos de carne a medio digerir. Mi voz siguió resonando por los altavoces del tren. Durante el próximo mes, la temperatura se mantendrá estable en unos 80 grados bajo cero. Cuando quemen la última silla, y se acabe el calor y toda la comida. ¿A quién se van a comer después? Mi voz desde el altavoz estaba llena de malicia. Señor Liu Daqinak, usted ya está viejo y su carne es demasiado dura. Seguro que a nadie le va a gustar. Pero tú, Liu Ao, eres tan joven y de piel tan suave. Serás la primera opción sin duda. Y en cuanto a ti, Liu Ruyan, eres tan lista, tan despiadada. Estoy seguro de que vivirás hasta el final. Después de todo, fuiste capaz de matar a tu propia madre. Al terminar de hablar, en la sala de control de mi búnker subterráneo, apagué el micrófono. Vi a través de las pantallas cómo Liu Ao miraba, con terror y a la defensiva, a su propia hermana y a su padre. Mientras tanto, Liu Ruyan clavaba sus ojos fríos en el cuello de su hermanito. La cadena de sospechas ya se había formado. En ese ataúd de hielo cerrado que era el tren. Ya no había familia, solo reservas de comida. Saqué un trozo de un exquisito tiramisú de mi mueble bar, y con una cuchara de plata me llevé un bocado a la boca. La mezcla de dulce y amargo era exactamente el sabor de la venganza. Le di una orden a la sala de control. Sistema, corta toda la energía del tren, y apaga todas mis luces exteriores. El enorme foco que iluminaba el tren desde lo alto del búnker se apagó al instante. El mundo entero volvió a hundirse en una oscuridad infinita. Caminé hacia el gran ventanal.
y contemplé la llanura nevada envuelta en negrura. En estos 5 meses desde que renací, he vivido cada día solo para este momento. Ahora que por fin me he vengado. Quienes me lastimaron están sufriendo un infierno mucho peor que la muerte. Pero no me siento vacío, porque el fin del mundo apenas está comenzando. Este tren es solo una pequeña muestra. En las ciudades más lejanas, en esta inmensa tierra devastada, seguro me esperan incontables peligros y desafíos. Ya han pasado 17 días exactos desde que el tren K1109 quedó atrapado. Después de arrasar durante 15 días, la tormenta de nieve por fin se detuvo hoy. Pero esto no era por compasión, sino el comienzo de un castigo aún más cruel. Un pálido sol helado colgaba en el cielo, sin dar ni un solo rastro de calor. El aire parece haberse congelado hasta volverse sólido. La temperatura exterior ha caído a menos 85 grados centígrados. La nieve acumulada alcanza los 4,5 metros de profundidad. De pronto, un sonido de fricción mecánica muy rítmico rompe el silencio sepulcral del valle. Las gruesas puertas blindadas del refugio se abren lentamente. Y ahí salgo yo, vestido con mi traje de protección extrema. Llevo puesto un equipo por el que pagué una auténtica fortuna. Es un exoesqueleto de trabajo totalmente hermético para frío extremo, que le compré a un equipo de investigación polar. Una coraza negra de polímeros envuelve todo mi cuerpo, y por el visor del casco corren flujos de datos en un brillante color azul. Su mini batería nuclear integrada alimenta la red de calefacción y el sistema de asistencia motriz de todo el traje. Gracias a esto, en este mundo donde el agua se hace hielo al instante, mi cuerpo sigue a unos cálidos 36 grados. Y puedo moverme con total libertad. A mi espalda, además, llevo colgado un rifle de aire comprimido de alta presión. Y en la mano sostengo un bastón de alpinismo de fibra de carbono. Después de todo, hoy es el primer día del año nuevo. Quería salir a dar una vuelta. Y de paso, ir a darles mis felicitaciones a esos viejos amigos. Activo el modo esquí del exoesqueleto, y me lanzo a toda velocidad por la ladera congelada de la montaña. Unos minutos después, llego a la parte superior del puente del acantilado del Águila. El majestuoso puente ferroviario que alguna vez estuvo aquí, ahora está totalmente sepultado bajo el hielo y la nieve. Se ha convertido en un enorme puente de hielo cristalino. Y de aquel tren, el tren K1109, solo queda una silueta borrosa. La mayor parte de los vagones yacen enterrados bajo la nieve. Solo una esquina del vagón número 9 asoma a la superficie, erigiéndose como si fuera una lápida. Ajusto un poco la válvula de respiración de mi casco, y me acerco a la ventana de ese vagón número 9. Los cristales hace tiempo que se rompieron, y ahora están bloqueados por un muro de hielo y nieve. Con mi brazo mecánico, activo la función de calor y empiezo a derretir la capa de hielo de la ventana. Despejo un pequeño hueco para mirar, enciendo mi linterna de alta potencia y apunto hacia adentro. El haz de luz atraviesa la oscuridad, y mis pupilas se contraen ligeramente. Esto es tanto una macabra obra de arte en hielo, como un verdadero museo del infierno. El interior del vagón conserva intacto el caos de sus últimos momentos. Con cadáveres tirados unos sobre otros por todas partes. Debido a la congelación repentina, sus rostros incluso conservan la expresión exacta de su último segundo de vida. Unos tienen la boca muy abierta, atrapados en un grito. Otros están acurrucados, llorando de pura desesperación. Hay alguien que todavía aferra con todas sus fuerzas un trozo de madera ensangrentado. Y justo en el centro del pasillo, veo a Liu Dakinak y a Liu Ao, padre e hijo, aferrados en un fuerte abrazo. Y no era por amor de familia, sino porque, en ese último aliento de vida, intentaban robarse desesperadamente la última pizca de calor de sus cuerpos ya helados. Y en el brasero que está junto a ellos, ya solo quedan cenizas negras. Y unos cuantos huesos espeluznantemente blancos. Mi voz resuena a través de los altavoces de mi casco, sonando casi fantasmal en medio de este espacio muerto. ¿De verdad este era el final que tanto querían? Por fin están todos juntitos, como una gran familia. Dicho esto, me doy la vuelta y empiezo a alejarme. Todo ese odio que arrastraba desde mi vida pasada, se ha desvanecido por completo con su muerte. Ya solo me queda esa sensación de vacío que sientes cuando cumples tu misión. Pero justo cuando voy a activar los propulsores para volver al refugio, el radar de detección de vida de mi exoesqueleto da un salto de repente. Salta una alerta en el sistema. Posición a las 3 en punto. A 50 metros de distancia. Detectada una débil fuente de calor. Me quedo helado por un segundo. Y luego camino hacia la dirección que me indica el radar. El lugar es la parte trasera de una enorme roca que bloquea el viento, a mitad de camino entre el tren y mi refugio en la cima. Y ahí, entre un montón de piedras y nieve, hay una silueta humana tirada boca abajo, medio sepultada bajo el hielo. Esa figura se arrastra a una velocidad extremadamente lenta, clavando sus dedos con desesperación en la dura superficie helada. Me acerco un poco más, y por fin logro reconocer el rostro de esa persona. Es Liu Ruyan, envuelta en unas 7 u 8 capas de ropa hecha jirones. Por fuera llevaba un abrigo militar manchado de sangre y excremento. Su cabello se había congelado hasta convertirse en un bloque de hielo. Tenía la cara llena de sabañones y pus supurante, pero esos ojos seguían abiertos. En ellos ardía una obsesión inhumana. Increíblemente, había logrado arrastrarse fuera del vagón antes de que se congelara por completo. Impulsada por ese deseo enfermizo de sobrevivir, en medio de una tormenta a 85 grados bajo cero. Se arrastró como un insecto durante 2 días y 2 noches enteras, solo para llegar a esa cálida fortaleza celestial que había visto alguna vez.
Al escuchar mis pasos, Liu Ruyan levantó la cabeza a duras penas. Tenía las pestañas cubiertas de escarcha y la vista nublada, pero logró distinguir una silueta alta y oscura. Sus cuerdas vocales estaban destrozadas por el frío, y el sonido que emitía era ronco, como el de un fuelle roto. Extendió una mano, que ya estaba negra por la congelación, y con todas sus fuerzas, intentó agarrarme del tobillo. Bajé la mirada hacia ella, y a través del cristal polarizado de mi casco, pude ver claramente la desesperación en sus ojos. Era un deseo desesperado por vivir. Entonces, abrí la boca y le dije: «Vaya que tienes ganas de vivir, hasta las cucarachas te llamarían maestra». Me agaché, pero no le ofrecí mi mano. En lugar de eso, abrí la visera de mi casco y una nube de vapor blanco salió de inmediato, dejando al descubierto un rostro que Liu Ruyan conocía a la perfección. Un rostro sonrosado, limpio y con una mirada brillante, sin la más mínima señal de haber pasado frío. Los ojos de Liu Ruyan, tirada en el suelo, se abrieron de par en par. Por fin me había reconocido. Esbocé una ligera sonrisa, una sonrisa que, en medio de ese frío extremo, brillaba con fuerza. Mirando a Liu Ruyan tirada en el suelo, le dije: «¿Te sorprende verme? Lástima que en este mundo no exista una cura para el arrepentimiento. Solo cosechas lo que siembras». Los labios de Liu Ruyan empezaron a temblar. Las lágrimas brotaron de sus ojos y, al instante, se convirtieron en perlas de hielo sobre sus mejillas. Quería hablar, quería suplicar piedad, quería decirme: «Te amo». Quería decirme: «Dame otra oportunidad». Pero ya no le salía la voz. Descolgué un termo de mi cintura y desenrosqué la tapa. Un aroma intenso a té de jengibre con azúcar moreno, hirviendo y delicioso, impregnó el ambiente. En aquel aire a 85 grados bajo cero, ese olor era un auténtico milagro celestial. Liu Ruyan clavó sus ojos en el termo, mientras en su garganta sonaba el tragar de su propia saliva. Le di un sorbo justo delante de ella, y de inmediato derramé todo el té que quedaba directamente sobre la nieve. Luego, bajé la visera del casco y me puse de pie. Activé los propulsores del exoesqueleto de mi traje térmico, y me alejé volando hacia la montaña, dejando a Liu Ruyan completamente sola, tirada frente a ese charco de té ya congelado, con la mano aún en el aire, aferrándose a la nada, hasta que la luz de sus ojos se apagó por completo. 5 minutos después, bajo el viento extremo, se erigió una nueva escultura de hielo, una escultura llamada Avaricia. Mientras tanto, de vuelta en mi habitación del búnker subterráneo, me dejé caer en la cama para dormir profundamente. Fue el mejor sueño que había tenido desde que renací. En esta silenciosa madrugada, el gélido invierno del fin del mundo apenas comenzaba. Pero para mí, la primavera